Nadie sabe esos tiempos de soledad. Nadie sabe esa tormenta, a lo mejor esas voces que has tenido que silenciar, cuando te abandonaron, cuando te dejaron, cuando no tenías nada. Nadie sabe por lo que tú pasaste. Nadie sabe cuando estabas ahí en la cama en el hospital, cuando clamabas al Señor. Nadie sabe más que tú. ¿Por qué? Porque tú pasaste por el proceso. Y es por eso que es fácil juzgar por las apariencias, pero nadie sabe por realmente lo que estás pasando. Pero ¿qué haces cuando llega un momento de crisis? Quizás algunos de ustedes están pasando por ese momento de crisis. Algunos de ustedes a lo mejor en el pasado pasaron por algo así. Pero no dejes que la crisis te define. Recuerda que puedes superar cualquier cosa con Jesucristo. ¿Qué nos dice en Filipenses capítulo 4 versículo 13? Que todo lo puedo en Cristo Jesús, ¿quien qué? Me fortalece. Todo lo puedo. No hay nada que no puedas soportar. Mientras tengas a Jesús en tu vida, sabes que puedes soportar cualquier cosa. No importa lo que la vida te tire. Siempre crean que hay algo mucho más mejor que viene hacia tu vida. Me gusta lo que dijo una persona que se llama Bruce Runner. Dijo, las crisis crean oportunidades. ¿Cuántos creen que las crisis crean oportunidades? A lo mejor dirás, no, como que una crisis va a abrir una oportunidad, pero está todo en cómo lo ves. Porque hay a veces momentos que no pensás que ibas a pasar por algo, que perdiste tu trabajo o algo, y de repente ahí vino la idea de ¿qué? De abrir un negocio. De repente vino una crisis y el Señor te dijo, ahora quiero que vayas acá y hagas ahora esto. Pero era a través de la crisis que se te abrió esa puerta. Era a veces a través de la crisis que tú comenzaste a notar que el Señor era el que siempre te sostiene. Que nunca pensaste que ibas a pasar por esto, pero de repente tú te miras ahí enfrente de la crisis. ¿Alguien ha estado allí? Y quiero que vayamos, si pueden abrir sus Biblias, a Job capítulo 1 versículo 21 al 22. Y ahorita les doy el título. Job capítulo 1 versículo 21 al 22. Y escuchen lo que dice la palabra del Señor. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ahí. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. ¿Cuántos han leído el libro de Job? ¿Verdad que ese libro es algo fuerte, verdad? De todo el proceso, todo lo que pasó Job. Y saben que Job es uno de los libros de los más antiguos de la Biblia. Es el más antiguo de la Biblia. Y si vemos ahí lo que estaba sucediendo con Job, la vida de Job, hay a veces que tú te puedes reflexionar y puedes ponerte en ese libro y tú ser como Job. ¿Por qué? Porque a veces has perdido tantas cosas, ¿verdad? Ha sucedido tragedia, ha sucedido una cosa a través de otra. Pero hoy vamos a continuar con nuestra serie Conquista y es la 10ª parte y el subtítulo es Conquistando la crisis. Quiero que le digan a su vecino, conquista la crisis. Ahora dile a tu otro vecino, conquista la crisis. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a conquistar cualquier cosa y la crisis es una de ellas. La crisis, el primer punto, la crisis inesperada. Cuando llega una crisis, ¿cuántos saben que no te avisa? Nomás de repente llega. Y cuando menos esperas, dices, pues ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Y de repente te viene una fractura de algo. O hora de otra y dices, pues qué, había una rachita que me pasaba una cosa tras otra y dije, oye, no salgo de una con dentro de otra. El basement se me inundó 2 veces. Una piedra tiró, un carro que iba enfrente quebró la ventana del carro de la pastora, lo estrelló todo. Después de eso, el carro de mi hija se chocó y quedó todo inservible el carro. No nomás una vez, 2 veces. Después el aire acondicionado dejó de funcionar. No sé qué pasó, pero aventó todo el freon. Y entonces me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que repararlo y ponerle el gas de nuevo, el freon. Digo, pues ¿cuántas libras son? Digo, pues tú tienes un sistema bien grande, 1100 libras. Digo, pues ¿cuánto va a ser? Digo, $2,500. Eso no es lo que quiere escuchar antes de irte de vacaciones, ¿verdad? Y yo dije, Señor, yo se lo entrego a usted. Dije, yo no me voy a preocupar, no voy a dejar que nada me arruine mis vacaciones, mi día y así. También el tanque del séptico, una de las cosas que sucedió, se me jodió la pompa.
se quemó. Y hasta el Señor dijo, te pusieron una de las mejores pompas y yo no entiendo por qué se quemó. Le dije, pues si tú no sabes, menos yo. Y entonces ahora reparar, y era una cosa tras otra, y yo dije, Señor, le dije, no me levantaba cuando venía otra cosa. Y a veces así sucede en la vida. Tú no sabes por qué está sucediendo una cosa, está sucediendo otra cosa, pero lo que sí sé es de que tienes que aferrarte al Señor. Lo que sí sé es que cualquier problema que venga contra ti, tú tienes que agarrarte más del Señor. Tú tienes que adorarle más. Tú tienes que glorificarlo aún más. No glorifiques el problema, glorifica a Dios. Y vas a ver que cuando tú magnificas a Dios, Él comienza a darte una bendición, comienza a abrir una solución, una cosa. Estaba hablando con un señor del servicio de inglés. Y me dijo, creo que eran como los 80s, pasó una recesión. Y dice, algo sucedió porque tenía inversiones, tenía cosas y tenía deudas. Y dije, no sabía qué hacer y pues tenía que pagar estas deudas. Y dije, y yo no sabía qué iba a hacer, pues me puse a orar. Le dije, Señor, deme una idea, ¿qué es lo que tengo que hacer para pagar estas deudas? Porque ya me están cobrando. Y entonces comenzó, hizo una lista de todas las personas que les debía. Y entonces comenzó el de ver todo lo que tenía. Y entonces comenzó de hablarle a cada persona. Le dije, ¿sabes qué? Quiero decirte, porque tenemos que confrontar la situación. Muchos corren de la situación y eso no es bueno. Cuando tú no sabes, tú no tienes, mejor ser honesto. ¿Sabes qué? No lo tengo. Dame tiempo, pero te lo voy a pagar o voy a hacer esto. Y eso es lo que él hizo. Comenzó de hablar. Le digo, ¿sabes qué? No tengo esto, pero tengo una propiedad en tal lugar. ¿Quieres verla? Y creo que equivale a lo que te debo. Y entonces dijo, voy a volar, voy a agarrar un avión y voy a ir a ver la propiedad. Y entonces te hago saber. Entonces él fue, trajo un agente de bienes raíces, comenzó a ver la propiedad, dijo, no, sí, equivale esto. Entonces dijo, es suficiente para pagar esta deuda. Dijo, entonces, ok. Entonces él firmó el título, pagó esto. Tenía otra cosa y le preguntó a otra persona que le debía y entonces con eso pagó. Y era una cosa tras otra y dijo al último, dijo, pagué todo. Pero fue a través de la idea que el Señor le había dado a este señor. Y hay a veces que en el momento de la crisis no sabes qué hacer. ¿Cuántos han estado ahí que no sabes, algo se te puso enfrente y dices, ¿qué hago aquí en este momento? ¿Qué hago cuando todo esto se ha venido en contra mí? Y esto es lo que sucedió con Job. Cuando llega una crisis no te avisa y es a veces inesperadamente, ¿verdad? De repente llegó, de repente tocó. Pero Job era un hombre temeroso del Señor, que incluso ofrecía holocaustos por sus hijos, por en grado caso que habían pecado ellos. En Job capítulo 1 versículo 5 nos dice de eso, que él tenía tanto temor de que si sus hijos habían pecado, porque él no estaba alrededor de ellos constantemente, pero dijo, voy a ofrecer un sacrificio para que proteja a mis hijos. Y entonces él ofrecía un sacrificio, mataba un cordero y aplicaba esas sangres, ¿para qué? Para que protegiera a sus hijos. Y ese era tanto el temor que tenía de Dios, de que él dijo, ¿sabes qué? Mi casa tiene que ser protegida, mis hijos tienen que ser protegidos. Y el Señor se complació tanto con Job que incluso le dijo a Satanás, ¿has notado a mi siervo Job? ¿Lo has visto? ¿Has visto quién es él? ¿Lo has visto cómo me adora? ¿Lo has visto qué tan fiel es él? Entonces el Señor hasta, él se estaba parando su cuello. Él estaba diciendo, mira, mi hijo, el que está allá, es recto, es de esta manera, es justo, nunca anda haciendo algo que no debe de ser. Y entonces, ¿qué creen que Satanás hizo? Dijo, no, pues él te sirve porque lo tiene todo, es bendecido, es uno de los más, digamos, millonarios de todo el mundo, porque eso es lo que dice la Biblia, que era el más bendecido. Tenía de todo, tanto ganado, recursos, de todo, plata, oro, ustedes pueden llamar, todo lo tenía. Hijos, bendecido, un matrimonio, casado, bendecido. Y entonces Satanás es cuando dijo, no, pues es que porque tú le has dado todo, porque tú lo proteges, porque has puesto un muro alrededor de él. ¿Y qué creen que hizo el Señor? Digo, ¿sabes que está bien? Digo, te voy a dejar que puedas tentar todo, está en tu poder, nomás no lo puedes matar. Y entonces el Señor dejó que todo pasara a través de Job. Y en un día, escuchen, en un día crisis llegó a la vida de Job, que comenzó de perder todo en un solo día. Perdió ganado, perdió todo lo que tenía, sus posiciones, perdió todos sus hijos, sus 10 hijos los perdió todos.
criados, los perdió todos. Nomás tenía su esposa. ¿Cuántos saben que ese es un mal día, verdad? A ver, ¿tú puedes decir que has pasado por un mal día? Ahora nomás se levanta uno y el cuello todo chueco y es un mal día. Un poquito de migraña, oh, es un mal día. No, pasaste algo así por lo que pasó Job, entonces no tenemos ni por cuál quejarnos. Él ni se quejó. Y fíjense todo lo que él pasó. Yo sí me quedo admirado de Job, de todo lo que él pasó. Y luego aparte no nomás perdió posiciones, no perdió su ganado, no perdió todo eso, pero también fue atacado en su salud. Imagínense, en todo fue tocado. Y yo me acuerdo cuando estábamos abriendo la iglesia, todos nosotros también fuimos tocados. Salud, finanzas, con nuestros hijos, cosas en la casa. Era una cosa tras otra. Y ya nomás me daba risa. Y yo le decía, Señor, pues yo no sé qué otra cosa, Señor. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué otra cosa va a venir? ¿Alguien ha estado ahí? Que dices, te levantas y ya viene otra, te levantas y óyeme, no puedo ni avanzar, no puedo dar ni un paso cuando viene otra cosa. Este era Job. Job estaba, imagínense perder sus propios hijos, 10. Las pertenencias, pues esas van y vienen, ¿verdad? Pero tus propios hijos, velos perdidos todos en un solo día. Y como les digo, eso demuestra que todos tenemos malos días. Todos nos pueden pasar cosas. Y esto nos lleva al segundo punto. Un carácter que sobrevive la crisis. ¿Cuántos saben que cuando la crisis viene, ahí va a demostrar tu carácter? En cómo eres, cómo respondes, qué es lo que haces. Porque muchos el momento cuando algo te está apretando, es cuando demuestras tu carácter. Es como dicen en inglés, you start squirming. Te comienzas de remolinear, no hayas que hacer, pero quieres hacer algo. ¿Por qué? Porque ya estás incómodo, no sabes qué vas a hacer. La presión, el estrés, wow, hasta abre la puerta a enfermedades. Yo no sé si alguien ha estado tan estresado que tu cuerpo comienza de reaccionar. Yo me acuerdo cuando estaba en la academia, estaba bien estresado porque si no pasaba la academia, me corrían. Y todo era nuevo, todo era al aprender a cómo iba. A cada semana un examen. De 100 preguntas tenía que pasar el 80%. Y aparte no nomás lo escrito, tenía que pasar lo práctico. Y era una cosa tras otra. Y luego no estaba ni en mi casa, estaba allá en North Bend. Entonces siempre tenía que ir, me iba para allá lo que era el domingo en la mañana para estar allá en la tarde, para estar listo para el lunes. Entonces estaba ahí lunes, martes, miércoles y el jueves, y el viernes tenía que ir para atrás a la estación a hacer 10 horas. Entonces el único día libre que tenía era el sábado. Y luego con mi niña estaba recién nacida y yo me sentía todo con el estómago en nudos. Y yo me acuerdo que iba en el camino porque estaba en ese lugar. Pero yo no conocía al Señor, yo no tenía una relación con el Señor, yo no le servía al Señor. Pero yo me acuerdo que iba en el carro y a lo que yo sabía, lo que podía, comenzaba a orar, comenzaba a tener conversaciones con el Señor. Le dije, Señor, no me dé alas y luego me las corte. Le dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Dejé 2 trabajos que estaban ganando bien y ahora para agarrar este trabajo, y ahora si no me emplean o si no paso esto, me van a despedir. Le dije, Señor, no sé qué hacer. Y me acuerdo, iba llorando en el camino, había bien estresado. ¿Alguien una vez ha estado en el sol y bien quemado que están? ¿Alguien ha estado así? Que no te pueden tocar. Así sentía yo mis hombros. Si me tocaban se sentía así como que estaba en el sol, pero de tanto estrés. Pero nadie supo por el proceso que estaba pasando. Pero el Señor fue fiel. Y luego me dicen, ¿cómo es que agarras 79, 78% y luego tomas el examen de nuevo y agarras 90 y algo por ciento? Le dije, ¿tienes estrés o qué? Le dije, pues ustedes creen que no. Le dije, tengo una familia. Le dije, ¿cómo voy a mantenerlos? ¿Cómo van a comer? Y pues era un proceso. Y yo creo que en esos momentos es cuando te aferras más al Señor, es cuando estás aferrado al Señor, aunque a lo mejor no lo conoces, pero a veces la crisis viene, ¿para qué? Para que te acerques más a Él. Pero hay muchos que corren mejor al último y hacen lo al contrario. ¿Qué es lo que tu carácter te hace que hagas en tiempo de crisis? En tiempo de crisis. Digo esto porque pondrá a prueba
internamente y te quebrantará. Pero lo que hagas en esos momentos va a demostrar tu carácter. Job lo perdió todo, pero nunca dejó de creer en el Señor. Escuchen Job capítulo 2, Job capítulo 2, versículo 9 al 10, ya estoy como veré. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Le estaba cuestionando a Job, ¿aún conservas tu integridad? Dice, maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, hablas como había cualquier mujer necia, como habla cualquier mujer necia. Dice, apártense, aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó ni con sus propios labios. No pecó con sus labios. La mujer, su esposa, estaba diciendo, ¿sabes qué? Mejor me maldice el Señor. Dijo, y muérete. Miren qué consejos es de eso. En vez de que su cónyuge le está diciendo, ¿sabes qué? Nos vamos a levantar, estamos en estos juntos. Hay que orar, hay que estar ahí. Si vamos a llorar, vamos a estar quebrantados o como quieran, pero no tenemos ya nada. Pero nos tenemos unos a otros y tenemos al Señor. Pero en vez, la señora le estaba diciendo, ¿sabes qué? Mejor maldice al Señor y muérete. ¿Qué tipo de consejos es ese, verdad? Y él no, de eso no salió de su boca. ¿Ustedes creen que a lo mejor no pasó por su mente? Que no, por ver todo lo que había pasado. ¿Qué es lo que pasa por tu mente cuando crisis cae a tu vida? ¿Qué sucede con tus pensamientos? ¿Qué haces? ¿Te pones a renegar? ¿Te pones a cuestionar al Señor? ¿Te pones a qué? ¿O te pones a adorar al Señor? Una cosa es servir al Señor cuando todo está bien, pero ¿qué pasa cuando adversidad viene a tu vida? Porque muchos, es padre, vienen, alaban al Señor, se postran, lloran, se quebrantan, hacen todo eso, pero al momento de una crisis, corren, tiran la toalla. No, esto no es para mí, es muy duro. Pues tú crees que allá en el mundo va a ser más fácil, va a ser peor, va a ser mucho más peor, porque es mejor tener a Dios con nosotros que en contra de nosotros. ¿Cuántos lo saben? Porque no importa qué tan difícil sea tu situación, tú sabes que con el Señor todo lo puedes soportar. Y lo más que nada, el Señor te trae otras personas contigo para que te digan que tú no estás solo, tú no estás sola. Aquí estamos creyendo, estamos orando contigo. Vamos a declarar la palabra sobre tu vida, que vas a salir sobre de esto. ¿Qué harás? ¿Seguirás sirviendo a Dios o seguirás hablando de su bondad? ¿Y cuántos saben que a veces tenemos amigos, amistades, verdad? Es bueno tener amistades que van a venir contigo en momentos de crisis, en momentos que tú necesitas ese apoyo, esa ayuda. Y entonces 3 jóvenes, o no jóvenes, pero 3 amigos de Job vinieron y lo vieron. Y cuando lo vieron de la distancia, lo miraron que algo había sucedido en él, porque no lo miraban igual. Y ellos lo vieron cómo estaba él derrotado, cómo estaba demacrado de una manera u otra por la piel, la enfermedad que le vino, todo eso. Y lo vieron en la situación cual estaba, y sus amigos se postraron al suelo y se desgarraron su manto, se echaron ceniza en su cabeza. ¿Por qué? Porque vieron cómo su amigo estaba. Y se escucha como algo bien, ¿verdad? Que a ellos les duele de verte de cómo estás, pero algo sucedió después. Porque no nomás se quedaron en esa situación, porque después comenzaron de cuestionarlo, de que si él había pecado, por esta razón de que todo esto había sucedido, a lo mejor pecaste, a lo mejor hiciste, y entonces había acusaciones de que él había pecado. Pero la cosa, ¿cuántos saben de que nadie sabe por lo que has pasado? Nadie sabe por lo que estás pasando ahorita. Nadie sabe esos tiempos de soledad. Nadie sabe esa tormenta, a lo mejor esas voces que has tenido que silenciar, cuando te abandonaron, cuando te dejaron, cuando no tenías nada. Nadie sabe por lo que tú pasaste. Nadie sabe cuando estabas ahí en la cama en el hospital, cuando clamabas al Señor. Nadie sabe más que tú. ¿Por qué? Porque tú pasaste por el proceso. Y es por eso que es fácil juzgar por las apariencias, pero nadie sabe por realmente lo que estás pasando. Yo no sé si alguien ha pasado por momentos de soledad, donde tú dices, ¿sabes qué, Señor? Me siento tan solo. ¿Alguien ha estado ahí en esa situación? Yo creo que todos
Pero ¿saben qué? Dios usa eso ¿para qué? Para traerte hacia Él. Y escuché algo que dijo un pastor, dijo, a veces no hay explicaciones, nomás una invitación, hay invitación. No hay explicaciones, solamente invitaciones. De que el Señor te está invitando, de que vayas en ese lugar secreto, que te postres. Porque ¿cuántos saben que a veces si no lo haces cada día, entonces de repente el Señor manda algo para traerte para atrás? Que te arrodilles, que clames, que lo busques, que le agradezcas, que estés en ese lugar. Por eso nunca digan, ¿sabes qué? ¿Por qué me está pasando? A lo mejor puede ser quizás por eso. ¿Qué pasó con la vida de David? David estaba en cuevas, andaba en valles, y esos son momentos de aflicción, momentos de guerra, momentos donde lo abandonaron, momentos donde se sentía solo y él clamaba al Señor. Es donde él escribió salmos, ahí es donde él estaba clamando hacia el Señor. ¿Por qué creen que personas cuando componen canciones vienen de un estado donde estaban de soledad, un estado donde estaban quebrantados? ¿Por qué? Porque Dios hace algo nuevo en ti. Por eso hay algo que Dios hace a través de momentos de crisis. ¿Cuánto lo creen? Unos piensan que conocen, que han, por lo que has pasado, algún tipo de crisis, pero muchos pierden lo que es ese peso, el reconocimiento de lo que es, de cómo eso te puede agobiar, de que te puede tener en un estado. Pero es cuando tú dejas ese yugo ante el Señor. En Mateo capítulo 11 versículo 28 dice que si alguien está cansado de cargar cargas pesadas, que vayamos hacia Él. Dice que Él nos dará descanso y que nos pongamos su yugo. ¿Por qué? Porque su yugo es fácil. Entonces tú haces un entrecambio. ¿Por qué cargas algo que no debes de estar cargando? A lo mejor alguien te dijo cosas y tú lo sigues cargando. Pero ¿qué te dice la palabra del Señor? Que eres elegido, eres pueblo escogido, que Dios te conocía antes de que estabas en el vientre de tu madre, de que Él sabe cuántos cabellos tienes, de que Él te conoce como la palma de su mano. Entonces tú sabes que Él te conoce. Él sabe que cómo estás pasando, pero Él lo que quiere es que te comuniques con Él, que tengas esa relación con Él. Pero mira lo que pasó. Uno de sus amigos de Job comenzó de acusarlo del pecado. Job capítulo 4 versículo 8 dice: la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Suena como algo cierto, ¿verdad? Y entonces eso es lo que estaban diciendo. Eran sabios los amigos, pero estaban acusando a Job, que por causa de lo que estaba sucediendo, lo que estaban viendo en su vida, esa era la razón por cual lo que estaba sucediendo en su vida, cuando no ese era el caso. El caso era de que el Señor dijo: ¿sabes qué? Puedes tentar a mi siervo y vas a ver que Él no me va a abandonar, vas a ver que es fiel, vas a ver que hasta el final Él me va a seguir adorando. Y mi pregunta es esta: si esto pasara hacia ti, tú podrás mantenerte fiel, podrás mantenerte de un estado de adoración, podrás mantenerte en un estado donde tú todavía le sirves, donde tú todavía vienes a la iglesia, donde tú dices: sabes que no importa truene y llueve, yo voy a estar en la casa de Jehová. Que tú digas como José: mi casa y yo serviremos a Jehová. Tú puedes confesar estas palabras. Y llega esos momentos de crisis y eso nos pone a prueba. Nos pone a prueba. Y vamos al tercer punto: ¿cómo superar las crisis? ¿Quieren saber cómo? El primer punto: aprenden a adorar en medio de las crisis. La adoración es poderosa. ¿Por qué creen que el enemigo tanto quiere la adoración? Él quiere la alabanza, Él quiere la adoración para Él. Desde un principio eso es lo que Él quería. Toda la Biblia se trata de adoración. Es una guerra de adoración. Si ves todo desde un principio, era porque el enemigo quería robarle la adoración hacia el Señor. Lo que tú das, lo que tú siembras es adoración. Cuando tú sirves en la casa es adoración. Lo que tú haces cuando andas en la calle, cuando estás hablándole a alguien del Señor, estás hablando del Evangelio, esa es adoración al Señor. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo, lo estás haciendo de obediencia. ¿Qué no nos llamó a que hiciéramos discípulos de todas las naciones?
Entonces tenemos que hacerlos, no estar sentados. Tenemos que abrir nuestra boca, tenemos que invitar a alguien, tenemos que orar por personas cuando ven que necesitan oración. No mantenernos callados. ¿Por qué? Porque tú tienes la palabra. Entonces hay grande responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú lo conoces. Tú lo conoces. Escuchen, Job capítulo 1 versículo 20 nos dice lo siguiente. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose a la tierra adoró. Esto fue lo primero que hizo cuando perdió todo. Se puso a adorar al Señor. ¿Cuántos hicieran lo al contrario? Renegarían, tirarían patadas, agujeros en la pared. ¿Sabe qué no harían? Pero a través de qué, del coraje o de algo, tus emociones. Pero deja todo eso aparte y póstrate ante el Señor. Él tiene una solución. Él va a pelear por ti. Él va a pelear la batalla. Por eso dice la palabra: nomás quédate quieto. Quédate allí, nomás comienza a levantar tus manos y adórale al Señor. That's all we have to do is worship. Y tu adoración comienza a ser guerra. Es guerra. Adórenle al Padre. Pase lo que pase en la vida, debemos de aprender que la adoración debe estar presente en nosotros en todo momento. Pedro y Pablo fueron encarcelados, pero aún así adoraron. En Hechos capítulo 16, versículo 25 al 26, dice la Biblia que a medianoche estaban orando y adorando. A medianoche. Quiere decir que siempre le va a llegar a alguien una medianoche. Esa medianoche son 11:50 y algo. Y estás pasando por una tormenta, por un problema, por una cosa tras otra. Pero tú ponte a adorar, porque la medianoche ha llegado. ¿Y qué creen que hizo el apóstol Pablo? Él y Silas adorando que hubo un terremoto, que se quebraron las grietas, las cadenas y se abrieron las celdas. Pero fue a través de qué? De la adoración. Muchos están encarcelados porque nunca adoran al Señor. Están encarcelados en una área. ¿Por qué? Porque no le adoran al Padre. Se quedan ahí quietos, nunca dan agradecimiento, nunca adoran al Señor. Pero cuando tú comiences a adorarle al Señor, tú vas a ver que tu perspectiva cambia. De repente ya no ves el problema, ves la solución. Ya no ves este obstáculo, pero comienzas a ver la bendición. Comienzas a ver tantas cosas. ¿Por qué? Porque la adoración te cambia. La adoración comienza a preparar la atmósfera. La adoración prepara para las señales, milagros y maravillas. ¿Por qué creen que los otros domingos miramos que algo estaba sucediendo? Había una presencia tan fuerte. ¿Pero por qué? Porque es como venimos. No hay que venir cargados. Hay que dejárselos al Señor. Ven ya preparado, listo para celebrar, para glorificar al Padre. Cuando tú dices: ¿sabes qué? Vamos al culto, vamos a la iglesia, vamos. ¿Sabes qué? Vénganse. Mira, deja eso allá. Puedes traerte una familia y decirle: ¿sabes qué? Vas a ver, ponlo todo en las manos del Señor y vas a ver cómo Él ordena todo. Vente, tú nomás procúrate nomás en adorar al Señor. Y ven y póstrate ante el Señor y vas a ver lo que Él hace.